10:09 y ya tenemos acá en el estudio a nuestra invitada Mónica del Rey Jordá. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, encantada de estar aquí contigo, Antonella. Bueno, muchas gracias por acompañarnos acá en el programa. Mónica es artista y audiovisualista y una de las directoras del estremecedor documental Sacar a la Luz, la memoria de las rapadas. Y solo les voy a leer el resumen, porque yo tampoco he tenido la posibilidad de verla ahí, pero fíjense en este sinopsis. Como en Francia, después de la liberación, miles de mujeres sufrieron tras la Guerra Civil Española, que fue entre 1936 y 1939, la humillación de ser rapadas, paseadas por sus pueblos en camisón, a menudo, después de haberles administrado una dosis de aceite de ricino para que fueran defecando sin control por el camino. Su único delito fue ser esposas, hijas o novias de republicanos, simpatizar con la causa o tratar de ganarse la vida con extraperlo. Eso me lo vas a explicar, porque no conozco esa palabra. Durante décadas, estas violencias fueron silenciadas por considerarse un castigo menor, a pesar de ser una gran afrenta a la honra y el honor de las familias, y yo no me imagino el trauma, ¿no?, para estas mujeres de ese nivel de humillación, y básicamente es un paseo público de la vergüenza, ¿no? Eso es básicamente lo que se quiere generar ahí. Mónica, ¿cómo llegan ustedes? Que entiendo que este es un trabajo que hiciste tú junto a tu hermana Gema y a Lola Martín Consuegra. Cuéntanos cómo llegaron a esta historia. Bueno, nosotras partimos de una historia que nos contó nuestra tía mayor, que pasaba en Sagunto, nuestra ciudad, y que desconocíamos completamente. Y era que una amiga de mi abuela había sido rapada y paseada por nuestra ciudad y paseada justo por el camino donde transitábamos todos los días, ¿no? Entonces, para nosotras fue como un shock, nadie nos contó nada y venía como de una anécdota, o sea, no había nada oficial, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí pensamos que tenía que ser un proyecto que teníamos que investigar. Y bueno, pudimos conseguir una financiación para una exposición sobre este tema y ese fue el punto de partida en nuestra ciudad, llamando prácticamente puerta a puerta, porque es un castigo que era extraoficial y nadie no quedaba registrado en ningún sitio. Uh-huh. Solo a través de la memoria oral es cuando hemos podido recoger estos testimonios, ¿no? Ahora, es muy fuerte porque está incluso en el ejercicio de denuncia y vergüenza, estoy pensando, ¿no? Y por lo tanto es difícil poder acceder exactamente a qué pasó, porque es algo que, además de que no fue oficialmente ejercido, ¿cierto?, digamos, uh-huh, por quienes ganaron, ¿cierto?, digamos, en ese momento la guerra civil, sino también porque quienes fueron víctimas no querían hablar al respecto, me imagino. Exacto, y las familias muchas veces lo silenciaron y las propias mujeres a lo mejor no lo han contado, algunas a lo mejor al final de su vida, pero lo normal era que se callaran. Ahora, es muy fuerte también esa idea, ¿no?, de que al final de la vida, entre las cosas que tú cuentas y que te marcaron y que podría haber pasado 40 años desde este momento o 50 y nunca lo dejaste ir, porque es muy brutal. Sí, la verdad, lo que nos hemos encontrado es que en el proceso de reparación, los más receptivos eran los nietos y las nietas. Los hijos y las hijas han puesto más impedimentos, porque uh-huh, yo creo que aún estaba muy cerca. Uh-huh. Entonces, en ese salto de generación, muchas de las mujeres, algunos casos hemos encontrado que ellas han contado eso que sufrieron a las nietas. O sea, las nietas son como las receptoras de esa memoria que habían callado hasta el final. Uh-huh. Y además también me imagino que esas nietas, efectivamente, ese salto generacional permite que haya una mayor comprensión, porque yo me imagino perfectamente la conversación con los hijos diciendo, ya, mamá, pero esto pasó y ya, no es necesario, además tampoco fue para tanto, estás viva o no te torturaron, como si eso que pasó no hubiera sido una tortura, ¿no? O etcétera. En cambio, con una mirada más feminista que tienen las nuevas generaciones, pueden decir, pero es que esto que pasó es un horror, ¿no? Claro, exacto, y necesitan reparar su memoria para también estar ellas bien, ¿no? Uh-huh. O sea, en su presente, ¿no? Ahora, llama la atención porque probablemente tú sabes, Mónica, que acá nosotros estamos en el año de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y lamentablemente se siguen levantando voces diciendo, bueno, pero esto ya pasó hace 5 décadas, es necesario seguirle dando vuelta, demos vuelta a la página, etcétera. Y yo creo que
es imposible cerrar una herida que está supurando, ¿no? Y no se supura si no se le da aire, fin, no hay muchas vueltas. Y en el caso español estamos hablando de cosas que pasaron hace 90 años y aún seguimos descubriendo cosas. Sí, sí, la verdad es que es alucinante porque además en cada sitio que a lo mejor vamos proyectando la película, o sea, se acerca a la gente, o sea, hay una necesidad de decir, mira, esto también le pasó a mi abuela, a mi tía, a mi madre. Entonces, esa reparación no está hecha. Entonces, te siguen demandando ese paso, ¿no? Nosotros ahora mismo en la actualidad tenemos un mapa de las rapadas, porque con el proceso vimos que se iban sumando casos y no sabíamos muy bien cómo ubicarlos. Y ahora tenemos como más de 170 lugares donde sabemos que se raparon a las mujeres. Claro, entonces no podríamos decir que fue una cuadrilla específica de soldados que se volvieron locos. Fue algo sistémico en todo el Estado. Y claro, era un castigo aleccionador para las demás mujeres, para que las demás siguieran pues el rol de mujer tradicional que tenía que ser, en unos casos, castigadas por ser familiares de... Y bueno, todo eso está en la memoria y están las heridas aún que se tienen que sanar desde la hora. Es lo que se pretende con el documental. Ahora, es muy interesante porque aquí hablamos de, como tú dices, un castigo aleccionador y ejemplificador, pero también que se suma a otros, ¿no? Estoy pensando, si estas mujeres fueron sancionadas, castigadas, puestas en vergüenza, ¿no? En un momento específico, porque hablamos entonces de este caminar de la vergüenza, que es interesante porque en general es sobre mujeres, no sobre hombres, la caminata de la vergüenza, ¿no? Algún caso de hombres hay, pero no es tan relevante, ¿no? Claro, y además el tema de ser rapada es un acto también que tiene que ver con el honor y estamos hablando de los años, finales de los años 30, principios de los 40, entonces también cuando... Mónica, tú tienes el pelo corto, ¿cierto? Y hoy día las mujeres podemos escoger, eso sí es nuestra decisión, ¿no? Pero en esa época, tener el pelo corto era una cosa rarísima, era un problema, literalmente, y era un mensaje también, o sea, me imagino que esas mujeres después para siempre con pañuelo, con sombrero. Sí, muchas de ellas o se recluían en casa hasta que les crecía el pelo, o llevaban pañuelo, pero ya si llevabas pañuelo... Era sabes sospechosa. Que, sí. Hace poco nos mandaron un testimonio que una mujer... con el pelo que le habían cortado, se hizo en el pañuelo, se cosió parte del pelo para que simulara que tenía pelo debajo. Que tenía una chaquilla o algo. Exacto. Pero bueno, también encontramos casos de mujeres que se enfrentaron en esos momentos con frases que eran muy valientes, ¿no? Pues por ejemplo... una mujer que le decía a un cura por la calle, pero ¿por qué no te tapas la cabeza? ¿Por qué no te pones un pañuelo? Y ella le decía, para que la gente sepa que por aquí ha pasado el fascismo. Entonces también tenemos esas... yo creo que se vivió de dos maneras dependiendo de cómo eran esas mujeres, ¿no? Y algunas de esas tenían unas frases magníficas, ¿no? O como aquella que le raparon en Higueruelas por Valencia Interior, que decía, bueno, ¿cuánto les debo? Y decía, bueno, no, nada, no. Sí, vale, pues muchas gracias, que bien fresca que voy, ¿no? O algunas de ellas que ya, a partir de ese corte de pelo, ya nunca se dejaron el pelo largo. Ahora, eso es, o sea, estoy pensando qué carácter esas mujeres tremendas. Sí. Pero además estoy pensando que ese gesto aleccionador iba exactamente para... digamos, alienar a esas mujeres respecto al modelo femenino que el franquismo quiso imponer. Yo me acuerdo haber tenido una clase en el doctorado exactamente analizando este decálogo que tenía, que creó la hermana de Franco, para poder mostrar a las mujeres cómo ser una buena mujer. Y parte de ser una buena mujer tenía que ver con su corporalidad y su representación física. Y incluía, ¿cierto?, un estilo que incluía, por supuesto, el pelo largo. Entonces, claro, estamos diciendo que estas son malas mujeres. Malas mujeres por haber amado, estar vinculadas, por tener un hermano, un hijo, un esposo, un amigo incluso, que estuvo contra el fascismo. Pero además yo pienso ese dolor sobre el cuerpo, ¿cierto? Esa tortura, esa vergüenza, está sumada al otro dolor, mucho más permanente, que es la pérdida de tu ser querido. Y de la democracia, ni más ni menos. Sí. Bueno, te refieres creo que a Pilar Primo de Rivera. Sí, claro, exactamente.
Sí, bueno, el franquismo se dedicó a marcar mucho cómo tenía que ser una mujer y qué es lo que qué valores tenía que cumplir y todo lo que se salía de ese rol pues era castigado, ¿no? Ahora, lo interesante, y yo le contaba a Mónica que, claro, en nuestro país cuando usamos la palabra republicano es un poco confuso hoy día, porque lamentablemente es una palabra que encarna, diríamos, como si las palabras pudieran encarnar, ¿no? Una imagen y un ideario que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con la equidad, que tiene que ver con la justicia, ¿no? Y en Chile ha sido tomado por un partido que va en contra exactamente de esos valores, que es un partido elitista, que es un partido que celebra el pinochetismo y con todo lo que eso significa, ¿no? Y quería preguntarte, a propósito de que en Chile el partido de ultraderecha, ultraconservador, se llama Republicanos, a propósito de que en Argentina acaba de ganar alguien que comparte esos mismos valores. De hecho, cuando Milei ha venido a Chile, ha venido invitado por republicanos. O sea, son todos primos hermanos. También ustedes lo están teniendo en España con Vox, ¿cierto? Hay una arremetida de las ultraderechas superconservadoras a nivel mundial, ¿no? Y quería preguntarte, Mónica, desde ahí, ¿cómo sientes que el documental que ustedes hicieron, La memoria de las rapadas, puede ayudarnos a poner en contexto también lo que puede pasar cuando el fascismo se toma el poder ilimitadamente? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, yo vengo de Valencia y justamente esta semana se cesó al director de un centro de arte, que es José Luis Pérez Pont, que realmente ha hecho un trabajo maravilloso durante ¿Se cesó? ¿Se lo sacó? ¿Se despidió? Sí, y se ha puesto a una persona de Vox. Y bueno, en eso están, ¿no? O sea, van a eliminar todo aquello que pueda generar pensamiento crítico, que pueda generar cultura, porque lo ven como un enemigo, la cultura. O sea, porque la memoria, o sea, un trabajo como el de ustedes, sí, que inicialmente parte de un fondo para una exhibición imposible de... Entonces, ahora mismo, en tema institucional, por ejemplo, en Madrid está muy complicado proyectar la película. Intentamos en muchos centros, pero en este septiembre tuvimos una exposición allí, la exposición de las rapadas, y queríamos hacer en paralelo estas proyecciones de la película. Fue realmente imposible proyectarlo en algún sitio institucional. Entonces, ¡qué difícil! Es muy complicado. Yo creo que es más sencillo venir aquí a Latinoamérica. Pero que también, y ahí por supuesto, nuestros aplausos y cariño para la gente del Centro Cultural de España, que sí, es un centro institucional también, sí, exacto, pero que también tiene un compromiso de hecho, ahora mismo, durante estos meses, han estado haciendo una serie de actividades vinculadas con memoria, tanto con lo que sucedió en España como conversando con lo que sucedió en Chile, ¿no? Y claro, es una locura que sea más fácil mostrarlo lejos. Sí, a ver, yo me refiero también institucionalmente pues en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid, ¿no? A nivel de Gobierno de España sí que estamos teniendo apoyo, porque además el año pasado tuvimos dos subvenciones para seguir investigando el tema de las rapadas y para mostrar la exposición en Madrid, y este año nos la acaban de volver a revalidar, ¿no? Esta ayuda para seguir investigando las rapadas desde el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ¿no? Desde ahí se nos ha dado otra vez esta oportunidad, ¿no? De poder seguir el trabajo, porque si no lo hacemos desde aquí, ya el próximo paso es Europa. Claro, bueno, es tremendo, y claro, cuando dices hay una separación ahí entre el Ayuntamiento de Madrid, que está en manos más conservadoras, con el gobierno, que tampoco la ha tenido tan fácil, ahí uno ve finalmente qué es lo que está en juego, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, es así de simple, los grupos ultraconservadores no van a querer que reconozcamos la memoria, porque en la memoria vemos a dónde ha llevado a nuestros pueblos sus valores, ni más ni menos, y no son buenas noticias. No, la verdad que no. Bueno, yo quería agradecer también, ya que has hecho mención, ¿no?, al Centro Cultural de España aquí en Chile, por habernos traído, también al Museo de la Memoria, ¿no?, por contar con nuestra obra, y yo creo que ya nos sentimos privilegiadas de poder mostrar esta realidad que pasó y que está totalmente silenciada. Les agradecemos pues eso, la ayuda económica también para venir
También el acto, ¿no?, que vamos a hacer hoy, la presentación de la película, sí, se lo agradecemos mucho. Dejemos la invitación entonces para hoy día, porque hay un acto hoy a las 19:45, se va a exhibir la película, pero antes, a las 19, va a haber una conferencia tuya sobre el exhaustivo proceso de investigación, así que si quieren tener más información, nosotros tenemos que ir ya cerrando la entrevista, pero si quieren conocer más respecto a esto, a las 19 horas en el Centro Cultural de España, va a estar Mónica contando respecto a este proceso, y a las 19:45 se va a mostrar la película y luego un video performance del colectivo artístico y feminista Art al Quadrat, porque es tú y tu hermana también. Sí, somos dos. Bueno, también quiero hacer mención a la otra directora que también has mencionado, ¿no? Lola Martín Consuegra, que ella es psicóloga y antropóloga, ¿no? Y con respecto a solo un apunte que me habías dicho, lo del extraperlo. Pues el extraperlo consistía en, normalmente lo hacían las mujeres y era el intercambio de materia prima que había en una zona, pues se iban andando hacia otros lugares pues para cambiar arroz, diríamos por trueque. aceite, sí, como trueques. Perfecto. Entonces, qué bueno. en ese camino muchas mujeres que eran detenidas las rapaban también. Oh, qué locura. Por ser independiente y tratar de mantener a sus familias. Y... Sí. Bueno, es una historia terrible, es una historia que hay que conocer. Hoy día a las 19 horas en el Centro Cultural de España van a poder encontrarse con Mónica del Rey Jordá, quien ha conversado con nosotros, y una de las directoras de Sacar a la Luz, la memoria de las rapadas, que se va a exhibir también hoy desde las 19:45 en el Centro Cultural de España, que está acá en Providencia, saliendo del Metro Salvador. Imposible perderse, ahí entre Rafael Cañas y Huelén se van a encontrar con el Centro Cultural de España. Y muchas gracias, Mónica, por venir a la radio. Muchas gracias a ti por invitarme. Me voy directamente a la inauguración en el Museo de la Memoria ahora mismo. Ah, exactamente. Bueno, y les dejamos también invitados que en la exhibición de las fotografías está en el Museo de la Memoria. Sí. Si quieren ir también a conocer, se inaugura ahora, pero va a estar ahí algunos días, así que pueden ir también a visitarla en el Museo de la Memoria, ahí en la zona de Quinta Normal. Con ese dato nosotros nos vamos a la pausa y ya regresamos.